Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos temas centrales en cada una de las medias horas del programa. En la primera media hora vamos a hablar de las políticas públicas que estén orientadas, ligadas a la innovación en términos agrarios. En ese sentido, en el Ministerio de Agricultura hay una instancia que es el Instituto Nacional de Investigación Agraria, que desarrolla una serie de productos en base a innovación, tecnología, ciencia, que pueden impactar profundamente en las políticas públicas que se desarrollan en nuestro país. Vamos a hablar con el jefe de línea aquí en el programa. Y luego vamos a hablar de las políticas sociales, de la importancia que tienen, de este país nuestro de cada día, de rangos e ingresos medios. ¿Debe seguir apostando por políticas sociales? ¿Cuáles? En tal caso, habría que jerarquizarlas. Hablaremos con la gente de Grade, que ha trabajado mucho y ha estudiado mucho estos temas, una mirada interesante de estos temas. Quédense con nosotros porque estamos comenzando Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Bien, tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña el señor Alberto Mauer. Él es el jefe del INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Señor Mauer, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Quiero proponerle, antes de entrar al fondo del compromiso y la responsabilidad en lo social que tiene el INIA, que me cuente un poco la estructura de esta organización, de quién depende, a quién está adscrito, a quién responde, digamos, en términos de organigrama. Excelente, claro que sí. El INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, está adscrito en el sector agricultura. Mi jefe es el señor ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, y nosotros contribuimos con todo lo que tiene que ver con innovación en la agricultura. ¿Eso qué significa? Significa investigar y sacar nuevas variedades de plantas, una nueva variedad de papa más rendidora, resistente a enfermedades, a plagas, que use menos agua, que pueda soportar altas temperaturas, resistente al cambio climático, etcétera. Arroz, hacemos lo mismo en maíz, en quinoa. También trabajamos con animales, todas las nuevas variedades de cuyes, por ejemplo, mejor fibra de alpaca, y finalmente hacemos mucha investigación forestal. De acuerdo. ¿Investigación para quién y para qué? Nuestro principal objetivo es el agricultor peruano. Ya. Y dentro de la agricultura, el mayor número son los pequeños y medianos. Así es. Entonces, la gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿cómo llegamos al pequeño y mediano agricultor? Y cómo asegurarnos que nuestro trabajo lo impacta. Y lo impacta de una manera positiva. ¿Esto cómo se mide? Es un impacto positivo cuando al fin del año el agricultor, pequeño y mediano, puede ser agrícola, pecuario, forestal, tiene más dinero en su bolsillo. Okay. El ambiente ha sido respetado, ha sido manejado de mejor manera y ha habido menos riesgos para él. Porque no solo se trata de maximizar la cantidad de dinero que obtienen por metro cuadrado, sino que hay que respetar todas las leyes peruanas y tiene que ser ecológicamente sostenible. Entiendo. Entonces nuestras intervenciones pueden ser, como ya lo mencioné, una nueva variedad de papa, una nueva raza de alpaca, un nuevo tipo de árbol para que tengan alguna siembra forestal. Pero también puede ser hacer recomendaciones para que el mismo cultivo que tienen use menos insumos o ecológicamente transgreda menos o tenga cierta sostenibilidad más robusta y asegurarnos que el agricultor y su familia acaban el año mejor que como lo empezaron. De acuerdo. Toda investigación que ustedes desarrollen que pueda ser puesta al servicio de agricultores, de gente que trabaja con animales, sin duda va a tener un impacto positivo en sus bolsillos. Entonces, quería preguntarle qué o quién define la orientación de cada investigación. ¿Cuál es el criterio para establecer, vamos a ir por esta línea y no por esta? Excelente pregunta, porque el mercado agrícola, pecuario, forestal es tan dinámico. Exactamente. Solo un par de pequeños puntos sobre el sector agricultura. Somos el principal empleador del país. Ah, mire, ese dato no lo conocía. Sí. Y somos uno de los principales empleadores formales del país. Tenemos en la agroexportación 500,000 de personas en planilla. Somos la segunda fuente de divisas del país, después de minería. Antes minería era prácticamente la única fuente de ingresos para el país por divisas. Ahora agricultura llega al 50% de lo que hace la minería. Y tenemos planes ambiciosos de duplicar estos números y mejorarlos.
Entonces, tenemos que definir bien qué hacemos con cada especie, con cada mercado, con cada área, porque las necesidades son múltiples y varían en un país mega diverso como el peruano, que significa que es mega climático y nos hace enfrentarnos con una serie de problemas y retos distintos en cada zona. En el marco de recursos escasos, seguramente, además. Totalmente. El recurso más escaso en agricultura es el agua. Ajá. Y ahora con cambio climático más aún. Entonces, regresando a la pregunta, tenemos distintos retos y los definimos de la siguiente manera. Por ejemplo, la cadena de valor más importante del país en el sector agrícola es el arroz. Entonces, el arroz tiene un ecosistema muy bien definido donde hay técnicos agropecuarios especializados en arroz, hay regadores especializados en arroz, tenemos muchas variedades nuevas de línea para los arroceros. Pero hay zonas donde los rendimientos no alcanzan los niveles que se alcanzan en zonas más desarrolladas. Entiendo. Entonces, en las zonas más desarrolladas tenemos un tipo de intervención, lo conversamos con los agricultores y el mercado, y en zonas donde los rendimientos son menores, nuestra intervención es distinta. Okay. Y tenemos dos niveles de pedidos. El principal es, le preguntamos al agricultor, hacemos algo que se llama prospectiva, y le preguntamos qué es lo que necesita, cuáles son sus principales problemas. Pero eso no es lo único, porque también le tenemos que preguntar al mercado qué es lo que quiere. Exactamente. Porque si no resolvemos los problemas del agricultor, pero a lo mejor el producto no es tan vendible de acuerdo. en la cadena productiva, porque el mercado tenía otros problemas que el agricultor no conocía. Entonces, esos dos niveles son importantes. Cuando usted me habla de mercado local o global? El que sea. El que sea. El que nos paga. De acuerdo. Otro reto, por ejemplo, es las exportaciones agrícolas. Este año, el año que acabó, el Perú exportó casi 6.000 millones de dólares en productos agrícolas. Ya. Hace 10 años esto era impensable, inimaginable. Entonces los mismos agricultores nos han dicho, los agroexportadores nos han dicho, no puedo exportar más de lo mismo porque el Perú ya saturó el mercado mundial en este producto. Mire. Entonces, si vendo más, baja el precio. Vamos a bajar el precio, de acuerdo. Entonces necesito nuevos productos, cosas que el Perú no ha visto antes y que nunca ha exportado. Así que hemos hecho una agenda de innovación con los agroexportadores para asegurarnos que el Perú no solo mantiene la competitividad en donde ya somos líderes, sino que también entramos en nuevos mercados. Y aquí hay un pequeño detalle que también es interesante. Uno de los productos líderes de las agroexportaciones peruanas, uno de los mayores que necesita mayor nivel técnico y tiene mayor valor agregado, es el espárrago. Yeah. El espárrago hace 10 años o 20 era un producto que lo exportaban 3 o 4 grandes compañías. Así es. Esas 3 o 4 grandes compañías casi ya no producen espárrago. Mire. El 80% de la exportación del espárrago fresco de alto valor agregado del Perú viene de pequeños y medianos agricultores. Yeah. Entonces se crea una nueva cadena de valor a la cual es caro ingresar al principio, pero después se democratiza el cultivo. Entiendo. Y ahí es donde Línea tiene que asegurarse que esta democratización del cultivo, de hacerlo accesible, esta gran cadena de valor, hacerla accesible a pequeños y medianos, es importante. ¿Cómo buscar ese equilibrio de rentabilidad del producto en relación al mercado local o global frente a las condiciones donde se cultiva o se trabajan el arroz, en fin, el producto? ¿Cómo encuentran el punto medio para saber este es el lugar? Normalmente eso es una buenísima pregunta. En algunas cosas es sencillo, arroz, papa, etcétera. Ajá. Pero uno de los principales objetivos de cualquier científico agrícola o agrónomo es asegurarnos que un producto puede adaptarse a distintas zonas. De acuerdo, la adaptación. Exactamente. Por ejemplo, en Perú comemos papa todo el año. Claro. Entonces, eso no es normal. Lo normal es solo comer papa en los meses en que sale la papa de la sierra. Perdóneme, porque el ejemplo es muy interesante y absolutamente, digamos, pequeño. Fui el otro día a un supermercado y había un gran cartel donde uno veía los meses donde ese tipo de cultivo estaba presente en el supermercado y en las mesas de las familias, vaya. Así es. Pero
me di cuenta, por ejemplo, que había un producto que en ese mes no debía estar, pero estaba. Es Claro. decir, la maravilla de este país es que podemos producir en épocas en que quizás no se debía. Exactamente. Tener un país mega diverso hace que sea complicado tener grandes extensiones de maíz, Ajá. por ejemplo, como las pampas argentinas, pero Claro. nos permite tener productos en menor cantidad, de mayor calidad, en distintas épocas del año. Claro, eso es verdad. Entonces, enriquece nuestra cultura folclórica, gastronómica, de almuerzos diarios. Entonces, el científico agrónomo agrícola tiene que asegurarse de probar si algunos cultivos rentables son adaptables a distintas zonas. Importante. Entonces, ¿qué pasa? A las personas donde ingrese este nuevo cultivo se le crea una nueva ventana comercial, probablemente de alto valor agregado, y se crea una nueva cadena de valor que le da a los agricultores de la zona una nueva alternativa para probar. Por ejemplo, en el Perú es uno de los pocos países en el mundo donde la papa se cultiva en la costa. En una costa tibia, como la peruana. Curioso, ¿no? Entonces, claro, pero entonces eso permite que la papa salga en contraestación en una época en la que la sierra produce muy poco. Por ejemplo. Así que eso Estás eso, abastecido todo el año, digamos, eso es una maravilla. Exacto. Ahora, es un abastecimiento que da para el mercado, es decir, que cubre las necesidades internas, pero además para vender afuera, por ejemplo. Entonces depende de cada producto. Cuando el mercado se desabastece de un producto, el precio del producto sube. Ajá. Entonces, por ejemplo, papa, arroz, tiene distintas fluctuaciones de precio, pero el mercado en general está bien satisfecho. Las fluctuaciones no son muy grandes. Ok. Pero ¿qué pasa? Mi fruta favorita es la lúcuma. Ya. Y la lúcuma, desde niño, yo lo recuerdo, se consume en verano, febrero, marzo. Es verdad. Esa es su época. Es verdad. Pero con mi familia hemos estado muy impresionados cuando este invierno hemos estado yendo al supermercado Y había lúcuma. y había lúcuma Claro. fresca de alta calidad. Claro. Entonces, el gran modelo agroexportador peruano, que nos ha permitido exportar casi 6.000 millones de dólares, Seguro. es vender producto fresco de alta calidad en contraestación De a acuerdo. los grandes mercados cuando ellos no lo producen. De acuerdo. Por ejemplo, es el invierno en Europa o en Estados Unidos, pero ellos todavía quieren consumir productos que ellos normalmente consumen en verano. Exactamente. Y nosotros se los vendemos. Entiendo. Entonces, alguien en Perú está haciendo lo mismo con el mercado de Lima, Ajá. con las lúcumas Claro. y las chirimoyas. Claro. Entonces, bien por ellos, Es verdad, la chirimoya desaparecía a veces por tiempo. en claro, Lima, ¿no? pero ya no. Entonces, Fantástico. el precio es un poco más alto. Claro. Lo vale, está entrando en Claro. conversación, pero esta chirimoya, esta lúcuma, no la importan, Mm. sino que hay valles interandinos o ceja de selva que permite el cultivo cuando en las épocas normales históricas De acuerdo. las fuentes originales no lo cumplían. Ahora, el INIA, por ejemplo, que nos ha quedado claro cuál es su objetivo, ¿puede también ayudar a fortalecer el valor agregado de ese producto? Es decir, podemos investigar con respecto a la papa cómo hacer, se me ocurre lo primero que me viene a la cabeza, papitas chip para embolsarlas y venderlas al mundo con sello de Perú. O la palta, de pronto buscar la forma de un embolsado que permite... Es decir, el valor agregado de ese producto, ¿esa labor el INIA también la puede desarrollar? Exactamente. Entramos mucho en colaboración con otros sectores, por ejemplo, Produce, Ajá. etcétera. Pero las papas chip nativas, que son tan bonitas, Así ¿no? es, Con rojo, así con es, morado. exactamente. Le da mucho color y vivacidad y novedad a un producto ya muy tradicional. Entonces, nosotros estamos sacando variedades mejoradas de papa nativa, Ajá. que permiten mayor producción, menos tiempo a la cosecha, ¿no? Y resistencias a plagas y enfermedades. Y también tenemos nosotros que entregar al agricultor soluciones a sus problemas, que puede ser, como bien se comenta, nuevas alternativas, nuevos tipos de papa o que lo procesen en forma distinta. Y todo esto se llama extensión agraria. Ok. La extensión agraria, que ahora en el sector la estamos llamando Serviagro, Ya. porque estamos para servir al agricultor, es una área compleja donde tenemos que identificar bien el problema, encontrar una solución y asegurarnos que el agricultor adapta esa solución. Entiendo. Porque si nosotros los científicos resolvemos un problema en el laboratorio, después lo comprobamos en nuestros campos, pero el agricultor no lo adopta, es como que nunca hubiéramos No hecho sirvió ningún para trabajo. nada, por supuesto. Así Y quizás que- la labor más difícil, ¿no?
tiene su complejidad y me alegra mucho que hemos encontrado una alternativa para a apoyarnos en esto, que es fondos concursables. Hablemos de eso después de la pausa, que parece importante, que además los agricultores quizás puedan de alguna manera participar de esos fondos. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros, señor Mauer. Venimos en un instante. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Muy bien. Seguimos en el programa, esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a abocarnos ahora al tema de las políticas sociales en el Perú. Una maestría en Gerencia Social, sin duda, prepara a gerentes que van a tener que asumir el diseño de políticas públicas y quizás de su propia implementación. Por eso hemos querido invitar a Miguel Jaramillo, director de GRADE, una institución a la que hemos seguido siempre, admiramos, un trabajo de investigación potente, para hablar de las políticas sociales en el Perú. Yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe esta tarde. Señor Jaramillo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar acá. De pronto le voy a hacer una primera pregunta un poco grande, pero creo que puede ser útil para ubicarnos. ¿Cuándo comienzan las políticas públicas, las políticas sociales, en el Perú, a estar en el debate, a ser parte de la agenda propia de gobierno? Bueno, yo creo que esa historia se remonta a los años 90, ¿no? Al shock económico que sufrimos a comienzos de los 90 y a la percepción de la necesidad de tener alguna mínima red de protección social que impida el crecimiento de la pobreza, que impida que descendamos en los niveles de bienestar de los hogares más allá, digamos, de un mínimo que no es aceptable socialmente para un país de ingresos medios. ¿El vaso de leche de Barrantes no era una no, política en ese sentido? No, obviamente no es que antes de eso no hayan habido políticas sociales, pero que tuvieran un lugar central en el debate público. Los 90. Yo creo que los 90 es el inicio de eso, ¿no? Ciertamente antes han habido políticas sociales y lo interesante también es que hay un tránsito de políticas sociales institucionales como se las pensaba en los años 70, 80 y luego de los 90 el escenario es completamente diferente, ¿no? O sea, el Perú tiene desde los años 50 un sistema de seguridad social que debía proveer por estos eventos inesperados, estos shocks que sufren los hogares o los trabajadores, y que requieren de atención inmediata para que no descienda mucho su bienestar, ¿no? Esa institucionalidad cayó en crisis luego de los 90 y de una crisis de la que no ha acabado de salir, y la respuesta frente a esa crisis han sido intervenciones más focalizadas, programas específicos, antes que atacar el monstruo más grande que es todo el tema de seguridad social, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo hacían en los 90, sobre todo a inicios de los 90, cuando la tecnología, digamos, era mucho más precaria, para poder focalizar correctamente, para poder gestionar correctamente las políticas sociales? Hoy tengo la sensación que ese nivel puede ser mucho más fácil. ¿Cómo era en los 90? Bueno, el tener una buena focalización social depende de tener buena información. Así es. Y esa información en los 90 era todavía precaria, ¿no? Recién a final, en la segunda mitad de los 90, es que empezamos a tener encuestas de hogares periódicas. Antes la encuesta de niveles de vida la hacía el Banco Mundial en el Perú. O sea, no teníamos una institución que haga recurrentemente encuestas de hogares, ¿no? O sea, ¿la historia del INEI es reciente haciendo estas mediciones? INEI se dedicaba a medir inflación. O sea, acuérdate, en los años 80 había el flash de inflación semanal. Es verdad. En eso estaba ocupado INEI, en las cifras macroeconómicas. Pero
Desde el año 97 tenemos anualmente la encuesta nacional de hogares, que ayuda muchísimo en términos de identificar la problemática social y ubicar a la población en necesidad. ¿Existe un número, un estándar por el que se pueda decir, en el marco del PBI anual de un país, debemos llegar a tanto en políticas sociales? ¿Hay una cifra que cruzándola hace que esto sea más peligroso? En general no hay un número mágico, pero sí existen comparaciones, benchmarks internacionales sobre cuánto parece razonable gastar en protección social. Nosotros estamos debajo del promedio latinoamericano. ¿Estamos por debajo del promedio latinoamericano? Sí, esa es la situación. Ajá. Y, digamos, las políticas sociales son permanentes, deben serlo, porque hay un discurso muy liberal que habla de las políticas sociales en un momento, durante un tiempo y luego terminar. No, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, los países más desarrollados tienen políticas sociales permanentes. Permanentes. Porque muchos de los shocks que sufren los hogares son aleatorios en el tiempo. O sea, incluso en épocas de boom, de auge económico, hay hogares donde, qué sé yo, se muere el padre, que es el sustento de la familia, entonces ¿quién va a pagar por la educación de los niños? Claro. ¿No? O hay sectores que el cambio tecnológico afecta y que dejan de ser competitivos. Entonces, ¿qué se va a hacer con esos trabajadores? Entonces, la necesidad de políticas sociales es permanente. Siempre también se ha dicho desde los sectores más liberales que las políticas sociales pueden devenir en procesos clientelistas muy fuertes y populistas en términos políticos. ¿Esto es verdad o es un mito? No, ciertamente, ¿no? Ciertamente las políticas sociales generan condiciones donde grupos políticos pueden capturar los programas sociales y usarles para su propio provecho político, ¿no? Eso es indudable que puede ocurrir. Claro, eso es la realidad. Ahora, volviendo un poco al programa del vaso de leche, lo recuerdo porque leí alguna vez un estudio en la Universidad del Pacífico que cuestionaban ya su eficacia y su eficiencia en el tiempo. Pero también señalaba ese mismo programa que la red de mujeres y de comedores populares que se había armado en el tiempo a partir de ese programa era tan interesante y era tan fuerte para un sector como los sectores de IE, era tan bueno para estos sectores, que uno se decía, bueno, no importa que el objetivo principal, que es nutricional, no se cumpla, porque hay otros a los que sí se puede acceder. ¿Eso para un programa social es una lógica coherente o es peligroso? No, yo creo que los programas sociales deben tener objetivos claros. Y apuntar a esos objetivos. Si el objetivo es proveer nutrición a los niños, hay que asegurarse de que los instrumentos que se generan y que maneja el programa mejoren ese objetivo. Pero si otra cosa revienta en el proceso o ebulle. Exactamente, ¿no? Se tiende a ver a los programas, a las políticas sociales como cosas probadas, ¿no? Entonces, eso debe funcionar y si no funciona, algo se ha hecho mal. Cuando en realidad sabemos muy poco de los efectos, particularmente del tipo de efectos que tú señales, que son efectos colaterales. Exactamente. De las políticas, ¿no? Entonces, el aprendizaje debe ser continuo. Por eso son tan importantes los sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas, porque en rigor nosotros apostamos por políticas que han funcionado en otros contextos, que se prueban con los datos que pueden tener un efecto en la población peruana, pero en la implementación misma de las políticas uno va descubriendo cosas que no sabía desde el escritorio. Y por lo tanto, los programas deben estar en constante evaluación. Pero una evaluación de los programas sociales que dé resultados negativos y que invite o lleve a que ese programa sea anulado puede generar una crisis política muy grande. O sea, usted se imagina si mañana quitaran Caliwarma, por ejemplo. Sí, y obviamente mientras más grande el programa social, el impacto es mayor. El impacto político, su impacto político es mucho más grande, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en un programa de vacunación infantil. Entiendo. Y haces una evaluación y resulta que el programa no está funcionando muy bien. Eso no significa que tengas que eliminar la vacunación.
¿no? Tienes que volver a pensar, Claro. identificar dónde están las fallas y ver cómo se puede hacer esto bien, ¿no? Entonces, el diagnóstico de partida de repente es el correcto. Necesitas vacunación porque eso te alivia un montón de costos de salud Por en el largo supuesto, plazo. por supuesto. Entonces, el hecho de que el programa no esté funcionando bien no es una invitación a cerrarlo, sino hay que repensarlo, ver dónde están los problemas y ver cómo se solucionan esos problemas para que la implementación sea eficaz y efectiva. Vuelvo a plantearle, señor Jaramillo, el tema de los objetivos de los programas sociales. Es decir, quizás todavía no hay información suficiente, pero habría que ver si la mejora de la educación en el Perú en los últimos años, tímida pero creciente, en tal caso sostenida, de pronto tiene un impacto grande a partir de Caliwarma. Es decir, si Caliwarma no existiera, quizá este crecimiento en las cifras de educación no se habría dado. Entonces, por ahí donde digo, cómo se cruzan también, ¿no? Se trenzan otros temas. Sí, por supuesto, ¿no? Para darte un ejemplo que es bien ilustrativo, ¿no? Se tiende a pensar de que la educación depende de tener buenos maestros, Ajá. tener buenos materiales educativos y mecanismos de seguimiento, ¿no? Un estudio bien importante, una evaluación de un programa, encontró que era mucho más importante para el desempeño de los niños políticas de eliminación de bacterias estomacales, por ejemplo. Imagínese, claro. Porque los chicos no iban a la escuela Claro. porque se enfermaban constantemente, Claro. les daba diarrea. Entonces era más efectivo en términos educativos eliminar este problema de diarreas continuas en los niños para que los niños puedan ir a la escuela. No Claro. tenía sentido invertir en Así escuelas es. a los que niños no van. Así es. Eso es interesante. Señor Jaramillo, me tengo que ir a la pausa. Por Pero no se vaya. Para seguir conversando, quédese un rato más con nosotros. Encantado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros. Muy bien, seguimos en el programa. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a abocarnos ahora al tema de las políticas sociales en el Perú. Una maestría en gerencia social, sin duda, prepara a gerentes que van a tener que asumir el diseño de políticas públicas y quizás de su propia implementación. Por eso hemos querido invitar a Miguel Jaramillo, director de GRADE, una institución a la que hemos seguido siempre, admiramos, un trabajo de investigación potente, para hablar de las políticas sociales en el Perú. Yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe esta tarde. Señor Jaramillo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar acá. De pronto le voy a hacer una primera pregunta un poco grande, pero creo que puede ser útil para ubicarnos. ¿Cuándo comienzan las políticas públicas, las políticas sociales, en el Perú, a estar en el debate, a ser parte de la agenda propia de gobierno? Bueno, yo creo que esa historia se remonta a los años 90, ¿no? Al shock económico que sufrimos a comienzos de los 90 y a la percepción de la necesidad de tener alguna mínima red de protección social que impida el crecimiento de la pobreza, que impida que descendamos en los niveles de bienestar de los hogares más allá, digamos, de un mínimo que no es aceptable socialmente para un país de ingresos medios. ¿El vaso de leche de Barrantes no era una Sí, no, política en ese sentido? No, obviamente no es que antes de eso no hayan habido ok, políticas de sociales, acuerdo. pero que tuvieran un lugar central en el debate público. Los 90. Yo creo que los 90 es el inicio de eso, ¿no? Ciertamente antes han habido políticas sociales y lo interesante también es que hay un tránsito de políticas sociales institucionales como se las pensaba en los años 70, 80 y luego de los 90 el escenario es completamente diferente, ¿no? O sea, el Perú tiene desde los años 50 un sistema de seguridad social que debía proveer por estos eventos inesperados, estos shocks que sufren los hogares o los trabajadores, y que requieren de atención inmediata para
no descienda mucho su bienestar, ¿no? Esa institucionalidad cayó en crisis luego de los 90 y de una crisis de la que no ha acabado de salir, y la respuesta frente a esa crisis han sido intervenciones más focalizadas, programas específicos, antes que atacar el monstruo más grande que es todo el tema de seguridad social, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo hacían en los 90, sobre todo a inicios de los 90, cuando la tecnología, digamos, era mucho más precaria, para poder focalizar correctamente, para poder gestionar correctamente las políticas sociales? Hoy tengo la sensación que ese nivel puede ser mucho más fácil. ¿Cómo era en los 90? Bueno, el tener una buena focalización social depende de tener buena información. Así es. Y esa información en los 90 era todavía precaria, ¿no? Recién a final, en la segunda mitad de los 90, es que empezamos a tener encuestas de hogares periódicas. Antes la encuesta de niveles de vida la hacía el Banco Mundial en el Perú. O sea, no teníamos una institución que haga recurrentemente encuestas de hogares, ¿no? O sea, ¿la historia del INEI es reciente haciendo estas mediciones? INEI se dedicaba a medir inflación. O sea, acuérdate, en los años 80 había el flash de inflación semanal. Es verdad. En eso estaba ocupado INEI, en las cifras macroeconómicas. Pero desde el año 97 tenemos anualmente la encuesta nacional de hogares, que ayuda muchísimo en términos de identificar la problemática social y ubicar a la población en necesidad. ¿Existe un número, un estándar por el que se pueda decir, en el marco del PBI anual de un país, debemos llegar a tanto en políticas sociales? ¿Hay una cifra que cruzándola hace que esto sea más peligroso? En general no hay un número mágico, pero sí existen comparaciones, benchmarks internacionales sobre cuánto parece razonable gastar en protección social. Nosotros estamos debajo del promedio latinoamericano. ¿Estamos por debajo del promedio latinoamericano? Sí, esa es la situación. Y, digamos, ¿las políticas sociales son permanentes? ¿Deben serlo? Porque hay un discurso muy liberal que habla de las políticas sociales en un momento, durante un tiempo y luego terminar. No, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, los países más desarrollados tienen políticas sociales permanentes. Porque muchos de los shocks que sufren los hogares son aleatorios en el tiempo. O sea, incluso en épocas de boom, de auge económico, hay hogares donde, se muere el padre, que es el sustento de la familia, entonces ¿quién va a pagar por la educación de los niños? Claro. ¿No? O hay sectores que el cambio tecnológico afecta y que dejan de ser competitivos. Entonces, ¿qué se va a hacer con esos trabajadores? Entonces, la necesidad de políticas sociales es permanente. Siempre también se ha dicho desde los sectores más liberales que las políticas sociales pueden devenir en procesos clientelistas muy fuertes y populistas en términos políticos. ¿Esto es verdad o es un mito? No, ciertamente, ¿no? Ciertamente las políticas sociales generan condiciones donde grupos políticos pueden capturar los programas sociales y usarles para su propio provecho político, ¿no? Eso es indudable que puede ocurrir. Claro, eso es la realidad. Ahora, volviendo un poco al programa del vaso de leche, lo recuerdo porque leí alguna vez un estudio de la Universidad del Pacífico que cuestionaban ya su eficacia y su eficiencia en el tiempo. Pero también señalaba ese mismo programa que la red de mujeres y de comedores populares que se había armado en el tiempo a partir de ese programa era tan interesante y era tan fuerte para un sector como los sectores de IE, era tan bueno para estos sectores, que uno se decía, bueno, no importa que el objetivo principal, que es nutricional, no se cumpla, porque hay otros a los que sí se puede acceder. ¿Eso para un programa social es una lógica coherente o es peligroso? No, yo creo que los programas sociales deben tener objetivos claros. Y apuntar a esos objetivos. Si el objetivo es proveer nutrición a los niños, hay que asegurarse de que los instrumentos que se generan y que maneja el programa
mejoren ese objetivo. Pero si otra cosa revienta en el proceso o ebulle. Exactamente, ¿no? Se tiende a ver a los programas, a las políticas sociales como cosas probadas, ¿no? Entonces, eso debe funcionar y si no funciona, algo se ha hecho mal. Cuando en realidad sabemos muy poco de los efectos, particularmente del tipo de efectos que tú señales, que son efectos colaterales. Exactamente. De las políticas, ¿no? Entonces, el aprendizaje debe ser continuo. Por eso son tan importantes los sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas, porque en rigor nosotros apostamos por políticas que han funcionado en otros contextos, que se prueban con los datos que pueden tener un efecto en la población peruana, pero en la implementación misma de las políticas uno va descubriendo cosas que no sabía desde el escritorio. Y por lo tanto, los programas deben estar en constante evaluación. Pero una evaluación de los programas sociales que dé resultados negativos y que invite o lleve a que ese programa sea anulado puede generar una crisis política muy grande. O sea, usted se imagina si mañana quitaran Caliwarma, por ejemplo. Sí, y obviamente mientras más grande el programa social, el impacto es mayor. El impacto político, su impacto político es mucho más grande, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en un programa de vacunación infantil. Entiendo. Y haces una evaluación y resulta que el programa no está funcionando muy bien. Eso no significa que tengas que eliminar la vacunación, ¿no? Tienes que volver a pensar, identificar dónde están las fallas y ver cómo se puede hacer esto bien, ¿no? Entonces, el diagnóstico de partida de repente es el correcto. Necesitas vacunación porque eso te alivia un montón de costos de salud en el largo plazo. Por supuesto. Entonces, el hecho de que el programa no esté funcionando bien no es una invitación a cerrarlo, sino hay que repensarlo, ver dónde están los problemas y ver cómo se solucionan esos problemas para que la implementación sea eficaz y efectiva. Vuelvo a plantearle, señor Jaramillo, el tema de los objetivos de los programas sociales. Es decir, quizás todavía no hay información suficiente, pero habría que ver si la mejora de la educación en el Perú en los últimos años, tímida pero creciente, en tal caso sostenida, de pronto tiene que ver tiene un impacto grande a partir de Caliwarma. Es decir, si Caliwarma no existiera, quizá este crecimiento en las cifras de educación no se habría dado. Entonces, por ahí donde digo, cómo se cruzan también, ¿no? Se trenzan otros temas. Sí, por supuesto, ¿no? Para darte un ejemplo que es bien ilustrativo, ¿no? Se tiende a pensar de que la educación depende de tener buenos maestros, tener buenos materiales educativos y mecanismos de seguimiento, ¿no? Un estudio bien importante, una evaluación de un programa, encontró que era mucho más importante para el desempeño de los niños políticas de eliminación de bacterias estomacales, por ejemplo. Imagínese, claro. Porque los chicos no iban a la escuela porque se enfermaban constantemente, les daba diarrea. Entonces era más efectivo en términos educativos eliminar este problema de diarreas continuas en los niños para que los niños puedan ir a la escuela. No tenía sentido invertir en escuelas a los que niños no van. Así es. Eso es interesante. Señor Jaramillo, me tengo que ir a la pausa. Pero no se vaya. Para seguir conversando, quédese un rato más con nosotros. Encantado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros. Seguimos en Espacio de Gestión. Miguel Jaramillo, director de GRADI, especialista en el tema de políticas sociales en el Perú, nos acompaña, ha investigado mucho los temas de educación, así que seguimos conversando con él. Así quédense con nosotros, acompáñenos todavía un rato más aquí en Espacio de Gestión. Señor Jaramillo, el gobierno del presidente Humala enarboló como banderas programas sociales, que a la luz de los resultados parecen haber sido en general eficientes. Hay algunos ISOs incluso de la calidad en algunos procesos determinados, lo que hace ver bien a un programa social. Pero me preocupa que un gobierno enarbole esas políticas casi como el leitmotiv, casi como la frase que vende su gestión.
¿Tiene usted la misma percepción o podemos mirarlo de otra manera? Cuando un programa tiene tantos programas sociales, un país tiene tantos programas sociales que exhibir, al contrario, lo que estamos mostrando es una situación de precariedad muy grande. No, como conversábamos al inicio de la entrevista, los programas sociales son necesarios. Incluso, digamos, en países desarrollados hay programas de apoyo a las familias más pobres, además de una enorme inversión en educación pública y en salud pública, ¿no? El tema es que en un país con tanta pobreza es muy fácil enarbolar programas sociales como una bandera política y usarlos políticamente. Ese es el riesgo, ¿no? Si se hizo mucho de eso en el gobierno de Humala, no soy yo quien deba contestar esa pregunta, y lo que yo creo es que los programas que se han evaluado, que se implementaron en ese momento, han mostrado ser bastante efectivos y respondían a un diagnóstico de carencias efectivas, ¿no? Entonces, con todos los problemas que pueden haber tenido, y sin duda los ha habido, yo creo que se han contribuido a mejorar el bienestar de poblaciones donde el Estado no llegaba, simplemente, ¿no? ¿Esa es una contribución mayor que la del propio crecimiento del PBI y haber llegado a 6, 7, 8% durante la primera década? No. Lo que los estudios que existen sugieren que la reducción de pobreza pasa fundamentalmente por el crecimiento económico. Ajá. La contribución de programas como Juntos es pequeña comparada con la del crecimiento económico. Uh-huh. ¿Eso está medido? Sí, hay estudios que han medido eso. Que han medido eso con claridad. De acuerdo. Sí. ¿A nivel de América Latina somos un país con muchos programas sociales o con pocos programas sociales? Como te decía antes, la inversión en el gasto social en el Perú es relativamente bajo con relación al PBI, comparado con nuestros vecinos. Claro, pero eso no define la cantidad de programas que puede tener un país, ¿no es cierto? De pronto hay países con programas, con políticas muy baratas, digamos. Exacto, puede haber mucha automización, donde así es. El mismo programa está al nivel del gobierno central, el gobierno regional tiene su propio programa y el municipal también. Yo no percibo en el Perú que haya mucha dispersión. De hecho, yo creo que ha habido un esfuerzo importante. Por ejemplo, Caliwarma ha reunido varios programas nutricionales que antes estaban dispersos, ¿no? Así es. Entonces, por ahí yo no veo un problema importante de que haya demasiados programas sociales. ¿El diseño de una política pública debe estar siempre en manos del gobierno central o puede también estar a nivel de los gobiernos locales? Yo creo que el diseño de la política pública debería estar donde existe la capacidad para hacer diseños adecuados, ¿no? En la medida en que los municipios fortalezcan sus capacidades, tienen la ventaja de la cercanía a la población. Así es. Nadie mejor que ellos para conocer las necesidades de su entorno local. En una dimensión menor, por supuesto, claro, digamos, ¿no? Exacto. Pero ciertamente tienen esa ventaja informativa de la cercanía a la población local para identificar qué tipo de programas pueden ser los más adecuados, ¿no? Siempre que hayan capacidades para pensar los programas. Por supuesto. ¿No? Quien diseña una política pública hace un trabajo básicamente de gabinete con información de la que se nutre, o hay que hacer un trabajo de campo intenso. Depende del tipo de intervención en el que estés pensando. En general, la información de campo te trae una riqueza de detalle que típicamente es difícil de encontrar en encuestas como la encuesta nacional de hogares, que es una encuesta valiosísima, pero es muy grande, cubre muchísimos temas. Entonces, si a ti te interesa, por ejemplo, atacar tuberculosis, de la encuesta nacional de hogares no vas a encontrar mucha información. Entonces es necesario planificar trabajos de campo que te permitan tener la información. O sea, dependiendo de la política que estés diseñando, vas a tener un mayor o menor trabajo de campo, digamos. Exacto. De acuerdo. Es correcto. Beca 18 es otro programa del que quería preguntarle. Hay una suerte de sensación que es importante el programa, que va a impactar en la vida de muchos jóvenes, de chicos y de chicas, pero que es un programa que podría generar una élite, unos pocos,
beneficiados con esa posibilidad. Pero claro, nunca se puede tampoco atender a todos, y a todos al mismo tiempo, seguramente. ¿Qué lectura hay de Beca 18? Beca 18, en mi concepto, es un programa necesario. En todos los países desarrollados incluso existen programas de becas universitarias para chicos que vienen de hogares pobres. Incluso más agresivas que las mismas Beca 18, ¿no es cierto? Sí, bastante más. Entonces, orientar un programa en la dirección de Beca 18 parece sumamente pertinente, ¿no? Los riesgos que tú mencionas son ciertos, pero el volumen de inversión que requerirías para cubrir a más población es muy grande, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, no necesariamente está ahí la demanda. Entiendo. O sea, particularmente en zonas rurales, los padres, una vez que los niños cumplen cierta edad, tienen que trabajar con ellos. Entonces, la idea de salir a la universidad o seguir estudios después de la secundaria, cuando los padres apenas con suerte acabaron la primaria, no es un tema sencillo, ¿no? Entonces es un tema que este tipo de programas tiene que contemplar, ¿no? Bueno, si eso pasa por una familia, podría ser absolutamente revolucionario lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Lo complejo que debe ser, las tensiones que además se deben generar, ¿no? Por supuesto, y uno tampoco quiere reforzar este patrón de abandonar las poblaciones rurales, ¿no? Los chicos más pudientes de las comunidades rurales se van a hacer la secundaria a una ciudad más grande. Así es, a la capital de provincia. Exacto. Por lo general. Y si siguen estudios, la mayor parte de ellos ya no regresan a su pueblo. Entonces, esa es una problemática compleja, ¿no? De abordar. Es una pregunta un poco con trampa, pero ahí la suelto. Está claro que los programas sociales están pensados para los niveles socioeconómicos más bajos de la población, porque hay que asistir, porque hay que ahí poner un colchón para ayudar a sectores importantes. Por supuesto que los sectores altos no necesitan ayuda, solo se bandean. Pero ¿cuáles son las políticas públicas para los sectores medios, que además son cada vez más crecientes? Sí, educación pública es una... Central. Es importantísimo, ¿no? Para la clase media, particularmente universidades, ¿no? O sea, tener buenas universidades públicas es un subsidio enorme para la clase media. Pero de calidad. De calidad, obviamente. Claro, ¿no? sí. Las otras no lo que tenemos, digamos, mucho. Vaya, en el debate, ¿no? Así es. Educación, ¿qué más? Porque tengo la sensación que los sectores medios pueden estar un poco desatendidos en esos términos, quizás por la calidad de los servicios, ¿no? Sí, en países como el nuestro, y no somos únicos en ese sentido, en países vecinos hay cosas, hay situaciones similares. La clase media paga impuestos y recibe servicios de muy mala calidad. Así es. Empezando por los más básicos, seguridad. Así es. O sea, no hay quien haga cumplir las leyes. O sea, que es una cosa elemental, ¿no? Que tú puedas salir de tu casa con la seguridad de que nadie se va a meter a tu casa, ¿no? Te cuento un caso así para que veas sencillísimo, ¿no? En la esquina de mi casa está prohibido estacionar. Ya. Hay dos zonas que están ahí marcadas con amarillo y nadie debería estacionar. Todos los días hay carros estacionados ahí. Nosotros hemos llamado una docena de veces a la comisaría para que alguien venga y ponga multa. Algo tan sencillo como eso. Nadie viene. Nadie aparece. O sea, ¿quién está para hacer cumplir una cosa tan sencilla como esa, ¿no? ¿Por qué no viene la policía, pone la multa y se va? Bueno, pero esa es la discusión del Estado que tenemos, ¿no? Exacto. Decía hay Estado. Un amigo medio anarquista me decía otro día, yo no puedo ser anarquista en el Perú. Le digo, ¿por qué? Porque no hay Estado. ya su meta se logró en el Perú. Ese es el tema, ¿no? Hay intervenciones que están muy abandonadas, que su calidad es muy baja y que son las intervenciones públicas que típicamente en todos los países del mundo se orientan a la clase media, ¿no? Seguridad, educación, salud, cultura pública, cultura. En Argentina, por ejemplo, eso es muy claro, ¿no? Sí. Sectores medios muy potentes,
con el tema de cultura. Me queda poco tiempo, pero no quiero desaprovechar que está usted, que además conoce mucho el tema educativo, para hacer una lectura del crecimiento de la educación como una política social, digamos, en nuestros últimos 10 años. ¿Qué sensación tiene? ¿Es de los pesimistas al estilo Becerril? Ciertamente no. No, yo creo que sí ha habido mejoras importantes, ¿no? Ajá. O sea, para comenzar se están dedicando más recursos, y en ese sentido yo no entiendo las críticas de por qué el Ministerio de Educación gasta mucho. En realidad gastamos muy poco si nos comparamos con nuestros vecinos. El Ministerio de Educación debería tener bastante más recursos de los que tiene. Claro, que tengas a que los gaste bien, digamos, ¿no es cierto? Exacto, Así que es. es otro tema. Es otro ¿no? tema. Pero parte del cuestionamiento ha sido ¿por qué tienen tanta plata? Lo que es un cuestionamiento absurdo, ridículo. Claro. Tiene que tenerlo. Así es. Entonces yo creo que se ha mejorado un poco. Todavía ni siquiera cumplimos con nuestro acuerdo nacional, que fijaba una meta de proporción del PBI dedicado a la educación. Todavía no llegamos ahí, pero se ha avanzado en esa dirección. Yo creo que la situación de los docentes ha mejorado. La carrera docente es ahora más atractiva de lo que era hace 10 años. La misma actitud del sindicato en los últimos años Así es. expresa eso, ¿no? Exacto. Antes comienza el año escolar, huelga a la segunda semana. Claro. Eso ya no lo vemos. Entonces hay una actitud muy positiva de colaboración entre el Ministerio de Educación y los docentes, ¿no? Que es elemental, que es básica para mejorar la educación, ¿no? Y yo creo que hay programas educativos importantes que sus efectos se están comenzando a sentir recién. Más aún, hemos adoptado la buenísima práctica de medir lo que hacemos. Así es. Eso es básico, Así ¿no? es. En ese sentido, yo no entiendo los cuestionamientos a la prueba PISA de sectores de extrema derecha. Que cuestionan el mismo instrumento. La prueba PISA puede tener 1000 problemas. Seguro. Pero si nosotros no sabemos si los chicos saben leer o saben matemática básica, ¿de qué programa educativo podemos hablar? Claro. Sumado a las pruebas C que ya dan más información. Exacto. O sea, Entonces, eso no existía hace 10 años. Ahora sistemáticamente medimos cómo están nuestros chicos aprendiendo. que se ¿no? comenzó en segundo grado, luego se pasó a segundo de media la prueba, y creo que este año, o el año pasado empezaron en cuarto grado también, o van a empezar en cuarto grado. Eso es medir. Claro, pues. digamos, se pueden hacer mejoras en el diseño de cómo se recoge esa información, pero el hecho de que haya un esfuerzo consistente a lo largo del tiempo por medir cómo vamos es elemental, es fundamental. Sin eso estamos en la oscuridad. Finalmente, última pregunta, y lo dejamos, señor Jaramillo, que el tiempo ya nos gana además. ¿Un ministerio como el MIDIS no concentra demasiado poder o la provocación de caer en un populismo extremo en la medida en que concentra todos los programas sociales? Yo creo que hay ventajas de tener un ministerio especializado en la temática social. Como hemos conversado, el riesgo de manipulación política, el riesgo de caer en políticas populistas va a estar siempre, independientemente de si los programas estén concentrados en un ministerio o si los pones en diferentes, o si les creas un ministerio a cada uno en el extremo, ¿no? En este sentido, yo creo que el MIDIS ha enfocado muy bien su tarea en términos de desarrollar instrumentos que le permitan hacer un buen seguimiento de los programas que existen. Eso es importante. Que estén llegando a la población que debe recibirlos, que estén siendo efectivos para lograr los objetivos que se plantean. Entonces, a mí me parece que el enfoque de tener los programas sociales en el MIDIS tiene bastante sentido. Tiene sentido. Señor Jaramillo, el tiempo nos ganó. Quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, que haber podido conversar. Y véngase cuando quiera, Espacio de Gestión, para seguir conversando en otro momento. No tienes por qué, Carlos. Ha sido un gusto conversar contigo. Miguel Jaramillo, director de Grade, ha estado con nosotros hablando de políticas sociales en el Perú. Nos tenemos que despedir ya, el tiempo voló. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana, aquí, en su casa, en Espacio de Gestión.
el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes.